Muy buenas tardes, estimada audiencia. Estamos reunidos en este espacio. Muchas gracias por su asistencia, por su puntualidad. En este espacio, en alianza con la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y Comité de Ética e Investigación, SCAIDE, agradecido este espacio académico para ustedes. Me presento, mi nombre es Cristian Cuello, químico farmacéutico, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Ahora cedo la palabra al Comité de Ética e Investigación de este espacio que tiene mucha importancia, mucho interés, y esperemos que sea de mucho interés. Esta sesión está siendo grabada para su información y lo estaremos compartiendo en las redes sociales en futuras fechas. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Muy buenas tardes para todos. En nombre del Comité de Ética les damos una cordial bienvenida y les agradecemos por acompañarnos en este espacio académico. Es un espacio que hemos diseñado para reflexionar acerca sobre los retos éticos que plantea el uso de las redes sociales durante los procesos de reclutamiento en ensayos clínicos. Para desarrollar este tema, contamos hoy con la participación del licenciado Luis Carlos Ordóñez. Él es filósofo y magíster en bioética, cuenta con amplia experiencia en el análisis ético de protocolos de investigación en calidad de miembro activo de nuestro comité. Agradecemos al licenciado Ordóñez por aceptar nuestra invitación y a todos los asistentes por su interés en fortalecer la ética y la responsabilidad en investigación en salud en nuestro país. Durante la sesión los invitamos a registrar sus preguntas en el chat. Estas preguntas las abordaremos una vez termine la intervención el licenciado Ordóñez. Nuevamente a todos, bienvenidos. Licenciado, tiene la palabra. Gracias, Lini. También Cristian y a todos los presentes por tomarse este tiempo. Voy a presentar, voy a compartirles la pantalla. Exposición. Listo, ahí deberían estar viéndola. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, soy Luis Carlos Ordóñez. Como comentaba Lina, yo soy miembro activo, representante de la comunidad en el Comité de Ética de CAIRI IPS. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre ética y su relación con las redes sociales y el reclutamiento, el uso de las redes sociales para el reclutamiento en ensayos clínicos. El día de hoy empezaré hablando sobre definiciones y objetivos, sobre unas pequeñas definiciones sobre el reclutamiento en redes sociales para entender de qué estamos hablando, el objetivo del webinar, un pequeño contexto sobre lo que es prometido de estas redes sociales, sobre los distintos tipos de reclutamiento por medio de redes sociales, que son 4 y que ya veremos a profundidad. Hablaremos sobre riesgos y beneficios de este tipo de reclutamiento, especialmente su correlación con los principios los principios biomédicos de justicia, autonomía y beneficencia. Luego hablaremos un poquito ya en términos más éticos sobre el contexto y sobre cómo poder minimizar estos riesgos y maximizar los beneficios a partir de una visión crítica del contexto, para finalizar con unas recomendaciones y pues la bibliografía que utilicé para la presentación. Entonces empezamos con definiciones. ¿Qué es el reclutamiento por redes sociales? El reclutamiento por medios sociales significa utilizar plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, Reddit, lo que se les ocurra, para promocionar un estudio clínico. Y hay 4 tipos distintos de reclutamiento: tipo A, tipo B, tipo C y tipo D, que veremos más adelante, en el que el uso de la plataforma social varía radicalmente. El objetivo de este webinar es dar a conocer los distintos tipos de reclutamiento por redes sociales y ofrecer una visión comprensiva de los posibles beneficios y de los posibles riesgos de cada uno de ellos, además de unos pequeños consejos prácticos para implementar las consideraciones éticas que existen. Entonces empecemos hablando un poquito sobre el reclutamiento. El reclutamiento por medio de redes sociales se presenta a sí mismo como, y se ha venido presentando en los últimos años como una estrategia prometedora para los estudios clínicos, especialmente por su potencial costo-efectividad. En los Estados Unidos hay varios estudios relacionados con esto y se habla más o menos de un coste de reclutamiento por participante por medio de redes sociales de $72, mientras que el coste de un reclutamiento de participante por medios convencionales es de $199. Es decir, hay una relación de costo-efectividad grandísima
por medio de este tipo de reclutamiento de redes sociales, además de tener una capacidad de atraer poblaciones que han sido tradicionalmente marginadas en los estudios para alcanzar, digamos, una mayor justicia distributiva y epistémica en los estudios. Sin embargo, este uso plantea importantes desafíos éticos, legales y sociales, especialmente en relación con principios fundamentales de la ética en investigación biomédica. Pero antes de hablar un poquito sobre estos riesgos y beneficios, es importante conocer los 4 tipos de reclutamiento que les había hablado. Entonces, empezamos con el tipo de reclutamiento A, que es el más conocido, digamos que es el que más ha llegado al comité, el que se ha enviado de parte de los centros, que es simplemente el post, en donde, en este caso, yo hice el ejemplo con migraña, entonces dice, sufres de migraña frecuente, participa en nuestro estudio y haz clic aquí para más información. El usuario lo que hace es pararse en el link y eso lo bota hacia una página web, ya sea del centro, del patrocinador, lo que sea, donde va a haber más información sobre el estudio, canales de contacto, etcétera. Para este tipo A, el objetivo es muy simple, es hacer conocer el estudio. Es usar las redes sociales para fomentar el conocimiento del estudio, para que llegue a más personas, para que estas personas, la que esté interesada, haga clic allí y se conecte con el estudio. El método es post y propagandas, y las características, una característica esencial es que no hay una participación en el estudio en las redes sociales. ¿Qué significa esto? Que no, el estudio como tal no está, o digamos, no hay información dada sobre el estudio dentro de las redes sociales, sino que toda esa información sobre, no sé, criterios de inclusión y demás está allá en la página web externa. La audiencia objetivo de esta estrategia es un público amplio, ¿no? El tipo B es muy similar al tipo A, simplemente cambia en una cosita muy chiquita que vemos acá, que es el comparte este post. Lo que se busca con este tipo B es, además de hacerlo público, además de darse a conocer el estudio, lo que busca es incluir activamente a usuarios de redes sociales a compartir el contenido. Entonces, más allá de decir, si sufres de migraña, participa y haz clic, lo que nos dice es, comparte este post con alguien que pueda necesitarlo, o compárteselo a alguien que conozcas que sufre de migraña. ¿Listo? El método es el mismo, son post y propagandas, pero además se busca el intercambio de publicaciones, de anuncios y de material informativo por parte de los usuarios. Es decir, el usuario tiene un papel un poco menos pasivo en esa transmisión de publicidad. Como característica, también acá no existe una participación directa del estudio en las redes sociales, pero además se anima a los usuarios a revelar conexiones con el estudio clínico. La audiencia objetivo aquí es un público amplio, amplio nuevamente. El tipo C, perdón, vamos a un segundito. El tipo C sí ya es un poco más distinto. Aquí ya no es el post directamente o la propaganda, sino que aquí el equipo investigador lo que hace es buscar grupos o comunidades. Aquí tengo el ejemplo con Facebook, pero esto es, digamos, se da en otras redes sociales. Entonces busca un grupo sobre fibromialgia, digamos. Entonces lo que hace es publicar en ese grupo. Dice, hola comunidad, soy investigador de la Universidad X y estamos reclutando participantes para un estudio sobre fibromialgia. Si están interesados, envíenme un mensaje privado. ¿Listo? Entonces acá ya es distinto. Aquí el objetivo no es dar a conocer al mayor número de personas, sino es usar grupos cerrados para el reclutamiento y el manejo de la comunidad. El método ya no son post y propaganda, sino son las publicaciones en grupos privados que fomenten el diálogo entre los investigadores y los usuarios. Aquí ya la característica es lo completamente opuesta a las otras dos. Aquí sí hay datos relacionados con el estudio que se están recopilando en redes sociales. Aquí en el momento en que el usuario se comunique con el investigador y hablen en el chat o en el Messenger o lo que sea, esto se va a dar dentro del contexto o dentro de la plataforma de Facebook o de Twitter o lo que sea. ¿Listo? La audiencia objetivo, esto va dirigido no a un público amplio, sino a un público reducido. Para el tipo D es un poco más complejo y yo hago el ejemplo aquí con una población de alto riesgo, pero digamos que se puede hacer con otro tipo. Decidí hacerla con un tipo de alto riesgo para mostrar un poquito más esos posibles perjuicios. Entonces, imaginemos que estamos haciendo un estudio sobre VIH y pues se necesita reclutar a personas de poblaciones de alto riesgo. Entonces ya tenemos dentro de nuestro estudio un participante ya inscrito que se llama Carlos y este man tiene un perfil en Instagram donde sigue amigos de la comunidad. Entonces,
nosotros le vamos a pedir a Carlos que comparta un enlace de reclutamiento en sus historias de Instagram o incluso que envíe mensajes directos a amigos que cumplan estos criterios. Carlos entonces procede a etiquetar a sus amigos en comentarios o en mensajes privados o la historia o el reel o lo que sea, que los motivos los lleve hacia el estudio clínico. Esto es un poco más problemático y ahondaremos un poquito más en esa problemática. Aquí el objetivo es utilizar la red del usuario para identificar potenciales participantes. Entonces, utilizamos la red de Carlos para identificar otros participantes dentro de sus contactos. El método es por medio de mensajería privada o una investigación activa de usuarios en red. Aquí como característica esencial es que la información del usuario potencial es revelada a otros y no necesariamente hay un consentimiento directo de esa revelación de información, eh, para lo cual en un estudio, por ejemplo, sobre VIH es terriblemente problemático, pero quizás en uno sobre migraña no tanto, ¿sí? Se recopilan datos del usuario para este estudio y también va dirigido a un público reducido. Aquí esta tablita es un resumen de los 4 tipos de estrategia con sus objetivos, sus métodos, sus características, la audiencia objetivo. Esto es más o menos lo que entré en detalle en los pasados minutos. Ya teniendo un poquito más claro el contexto y esos 4 tipos de reclutamiento, ya ahora sí vamos a hablar un poco ya sobre los posibles beneficios o los posibles riesgos y los posibles retos del reclutamiento por medio de redes sociales, muy ligados a esos 3 principios de la biomedicina, que es el de autonomía, el de justicia y el de beneficencia. Cuando hablamos de autonomía, cuáles son grandes beneficios que se prometen en el reclutamiento de redes sociales? Las redes sociales facilitan la interacción bilateral. Pensemos en el tipo C, cuando el investigador llega y publica y se comunica con un potencial participante. Ahí existe una conversación entre el investigador y el potencial participante que lo que hace es promover la información. Lo que hace es darle más herramientas al paciente para que tenga un empoderamiento el mismo por medio de la interacción bilateral. También se reduce la presión temporal en la decisión. Y es que no es lo mismo estar sentado yo frente al computador o el celular y estar tomando una decisión en la tranquilidad de mi casa a quizás empezar a tomar una decisión después de haber tomado un taxi que me costó 30.000 pesos y de haberme tomado la mañana libre en el trabajo. Entonces, eso también aumenta la autonomía en la decisión del participante, de la persona para ver si participa o no dentro del estudio. También en las redes sociales se permite la multimodalidad de la información, esto es herramientas audiovisuales, videos, audios, etcétera. Y además, pues, todo esto en conjunto lo que está haciendo es promoviendo la transparencia y el empoderamiento del paciente. Pensemos dentro de la interacción bilateral, puede haber una retroalimentación directa con el médico. Eso empodera la decisión del paciente para definir si ingresa o no a un estudio clínico. Sin embargo, aparecen también unos retos relacionados con la autonomía. El primero de ellos es los límites ambiguos entre el informar y el persuadir. Y hay algo aquí que se llama las arquitecturas de elección, que no son solo propias de las redes sociales, sino que están en todas partes, que a veces lo que hacen es, en vez de informarnos, buscan es persuadirnos para hacer algo. Estas arquitecturas de elección existen en casi cualquier tienda, en los Oxxos existe eso, la manera como se colocan los productos, los colores, las formas, la cosa, lo que hacen es persuadirnos a nosotros como consumidores para comprar más vainas. Uno puede entrar al Oxxo queriendo comprar solo un agua y termina comprando también unos chicles, porque es que estaba ahí al lado de la caja. Esa arquitectura de elección, cuando la vemos dentro de un espacio virtual en donde tenemos mayor control sobre lo que, digamos, lo que se muestra en la pantalla, pues es mucho más amplio. Entonces, tenemos una mayor capacidad de arquitectura de elección que lo que hace es quizás incentivar o comprometer el consentimiento autónomo de la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado entre ese límite antiguo entre información y persuasión, o lo que en inglés se llama como nudging. El segundo reto está relacionado con el consentimiento informado y es la pregunta si en ese momento cuando el usuario se empieza a hablar con el investigador, sigo pensando en el tipo C, dentro de la red social, y empiezan a tener una conversación, debería haber antes de esa conversación un consentimiento digital.
De pronto sí, de pronto no, en qué casos sí, en qué casos no, pero hay que ponerle atención a eso, especialmente en el tipo C y en el tipo D, y recordando que no es un consentimiento que reemplace al consentimiento principal. Y finalmente, relacionado con la autonomía, está la privacidad y la seguridad de datos. Y acá hay dos retos grandes. El primero es que hay siempre un riesgo latente de revelación involuntaria de información sensible. ¿Esto qué es? Se publica en un estudio sobre migraña o sobre lo que quieran, y entonces yo veo ese post y yo sé que mi tía sufre de migraña, y entonces yo lo que hago es etiquetar a mi tía, o la comparto y la menciono, o lo que sea, y de pronto mi tía no quiere que se sepa eso. De pronto es algo que se sabe aquí en la familia, de pronto yo sé eso porque ella tuvo la confianza conmigo, pero ella no quería que se supiera eso. Entonces está un riesgo siempre latente de revelación involuntaria de información sensible o de autorrevelación. Puede existir alguien que vio esto y dentro de los comentarios puso su mail o puso su número de teléfono, oiga, contáctenme. Hay una información sensible que es involuntaria y que, bueno, hay que prestarle atención porque termina disminuyendo la autonomía. Y además, esto es lo segundo, la existencia de algoritmos opacos y la falta de control sobre los datos. Cuando se da la conversación y digamos, esa relación bilateral entre el usuario y el equipo investigador, se da en un contexto en donde el equipo investigador, el patrocinador, lo que sea, no tiene control sobre esos datos. Quien tiene control sobre esos datos es Mark Zuckerberg y Elon Musk y el de TikTok, no sé quién sea. Entonces, ellos son los que tienen el control sobre eso. ¿Qué pasa si hay un leaking de esa información? ¿Qué pasa si lo hackean? ¿Quién es responsable en ese caso? La seguridad de los datos no está garantizada y es un gran reto. Hablando en términos ya no de autonomía, sino de justicia, ¿cuál es el gran beneficio de las redes sociales? Que ellas pueden mejorar el acceso a poblaciones tradicionalmente subrepresentadas, reduciendo así injusticias epistémicas y distributivas. Y claro, hay poblaciones, minorías étnicas acá en Colombia, de bajos ingresos o de enfermedades estigmatizadas, donde métodos tradicionales de reclutamiento es muy difícil que lleguen hasta allá. Y todo el mundo acá tiene celular. Entonces uno piensa, claro, las redes sociales pueden mejorar ese acceso a poblaciones tradicionalmente subrepresentadas. ¿Cuáles son los retos? El reto es la igualdad de acceso de la mano a la alfabetización digital. Aunque las redes sociales en efecto pueden llegar a poblaciones marginadas, puede excluir a otras. Entonces piensa uno en poblaciones de personas mayores que no tienen acceso o que no tienen interés siquiera por estar dentro de este mundo de redes sociales. Lo que termina haciendo es perpetuar una desigualdad hacia una comunidad o hacia un grupo de personas, hacia una población. ¿Cierto? Pero no son solo, digamos, uno tiende a pensar en personas mayores, pero no solo se limita a ellas, se limita también a personas con baja alfabetización digital. Y es que hay personas que usan las redes sociales para cosas demasiado superficiales. Entonces, cuando hay personas que no, entonces hay personas que, no sé, yo puedo, solo tengo en mi cabeza el ejemplo de migraña. Yo puedo sufrir de migraña y uso mis redes sociales para ver videos sobre la migraña, para ver quizás ejercicios, para ver historias sobre esto, ¿sí? Pero hay mucha otra gente que puede sufrir también de migraña, pero usa las redes sociales solo para ver videos graciosos, videos de caídas, videos chistosos o el chisme o los resultados de fútbol o la polémica. Entonces los algoritmos de esas plataformas sociales jamás les van a presentar mi estudio clínico. Mi estudio clínico le va a llegar a la persona que usa las redes sociales, digamos, que tiene cierta alfabetización digital y que utiliza las redes sociales como una extensión de sus problemáticas de vida, pero para un ejercicio superficial de las redes sociales, jamás le va a llegar la publicidad del estudio clínico porque los algoritmos jamás la van a encontrar. Entonces ahí también hay una exclusión, o más bien no se resuelve realmente el acceso a poblaciones tradicionalmente subrepresentadas. Entonces ese es otro gran reto relacionado con las redes sociales. Finalmente con la beneficencia. El gran beneficio es uno que ya hablamos y es que el reclutamiento en redes sociales puede ser más efectivo y costo efectivo que métodos tradicionales, reduciendo el riesgo de cancelación de estudios por falta de participantes, que es algo importantísimo, ¿sí? Es algo esencial ese riesgo, es reducir ese riesgo de cancelación. Pero pues
también trae consigo otros retos, entre ellos, entre ellos está el reto de la calidad de la investigación. Y es que así como existen poblaciones subrepresentadas, existe también la sobrerepresentación en las redes. Entonces, digamos que yo quiero hacer una encuesta sobre migraña y entonces me boto a las redes sociales y capto un montón y logro hacer 500 o 1000 encuestas sobre calidad de vida en migraña o lo que sea. Pues genial, logré captar un montón de cosas, pero luego yo le pongo la lupa a este tipo de encuestas y me doy cuenta que el 95% son personas de 18 a 24 años. No me sirve, o pues no, digamos, no me sirve demasiado. Esto me está conduciendo a muestras no representativas y está afectando a la validez externa de los estudios. Entonces, la calidad de la investigación también puede verse perjudicada si nos centramos exclusivamente en esto. Entonces, ¿qué hacer frente a todo esto? Mm, Yo brindo acá dos grandes criterios que están muy conectados con el contexto. Para poder disminuir los riesgos y maximizar los beneficios, debemos concentrarnos en dos grandes criterios que están muy conectados con esa frase bueno, en mi carrera era de cajón: el contexto importa. ¿Listo? Primero es información y consentimiento y el segundo es efectividad en el también. Entonces, hemos visto al principio que teníamos unos grandes retos eh, sobre información o persuasión, ¿cierto? Sobre esto de las arquitecturas de elección. Habíamos hablado un poquito sobre la privacidad y la seguridad de los datos, sobre esas revelaciones involuntarias de información sensible y sobre el consentimiento informado. Para ello tenemos que considerar tres grandes cosas, perdón. Primero, se debe prestar atención a las arquitecturas de elección para evitar la persuasión. Lo que debemos buscar es fomentar la información, no la persuasión, para ese crecimiento exponencial de la autonomía de los participantes o de los usuarios de posibles participantes. Lo segundo es que debemos buscar mecanismos que limiten las interacciones y además concientizar sobre la divulgación. Entonces, si yo publico en Facebook y mando simplemente hace el clic aquí, comparte y demás, quizás limitar los comentarios sea una buena estrategia. ¿Para qué? Para que solo pueda hacer el retweet o la compartida privada, ¿sí? Y que además considere la divulgación, además de invitarlos, decirles: oiga, recuerde que esto puede traer o sea, esto puede revelar cierta información sensible, tenga cuidado con lo que comparte, tenga cuidado cómo lo comparte. Si conoce a alguien, quizás de hacerlo de manera privada sea mejor. Dentro de los mismos posts, concientizar sobre la divulgación de esta información sensible es esencial. Finalmente, en algunos casos, dependiendo del tipo de estrategia de reclutamiento, se debería incluir un consentimiento digital. ¿Cómo es un consentimiento digital? ¿Qué significa eso? Es es un proceso, digamos, imaginemos de nuevo el tipo C. Yo publiqué en este grupo cerrado y Pepito se contactó conmigo. Antes de cualquier interacción, antes de hablar sobre los criterios de inclusión, antes de hablar sobre los tiempos, antes de hablar sobre el objetivo del estudio, lo que debería hacer es identificarse: nombre, ocupación, institución, el objetivo, ¿cierto? Y hablarle sobre el uso de datos en las plataformas y además de unos próximos pasos. Yo aquí hice el ejemplo para que fuese más fácil de entender. Entonces, me escribió Carlos. Entonces, Carlos me escribió y antes yo de responderle, le voy a decir: hola, Carlos, soy Miguel, soy investigador de la Universidad X. Aprecio tu interés por este estudio clínico sobre manejo de diabetes llamado XCBB 123. Antes de contarte más, necesito que leas y aceptes lo siguiente. Esta conversación es parte de nuestro proceso de reclutamiento. Al responder, recogeremos tu nombre de Facebook y este chat para contactarte. Entonces, tratamiento de datos. Esta información solo la verá nuestro equipo investigador y se borrará en X tiempo. Yo puse ahí un año. ¿Listo? Queremos que sepas que Facebook es una plataforma privada y que no podemos garantizar una privacidad absoluta, seguridad en los datos. Si, digamos, es una enfermedad, si estamos hablando de un estudio sobre alguna enfermedad que quizás sea estigmatizante, podemos agregarle ahí: ten en cuenta que el estar en esta conversación implica también un montón de cosas. Y lo pienso es en el sentido de,
me contacta Carlos y a Carlos le roban el celular y Carlos tenía el de Facebook abierto y una persona, un tercero, puede estar viendo que él está teniendo conversaciones sobre un estudio clínico, pues ese también es una cosa sensible. O lo hackearon, o hubo un leaking de datos de Facebook, o lo que sea. Entonces, digamos que esto es esencial. ¿Aceptas que continuemos hablando bajo estos términos? Si aceptas, te explicaré brevemente el estudio y veremos si podrá ser elegible. Si no estás interesado, no hay ningún problema. Entonces, para ciertos tipos de reclutamiento, es recomendable empezar con esto. Empezar con un consentimiento digital base, que no es reemplazo del consentimiento informado principal, pero que nos da ciertas garantías, especialmente con el tratamiento de datos. Eh, para el tipo A y tipo B, no se necesita consentimiento informado, pero pues si hablamos un poquito de esa exención de responsabilidad que concientice sobre la divulgación de la conexión con el estudio, lo que hablábamos del sobrino y la tía, un poquito de esa concientización hacia la persona sobre los datos. Mientras que para el tipo C y tipo D, un consentimiento explícito puede favorecer para el aumento de la autonomía, digamos, para dejar las cosas claras y la transparencia, digamos, como horizonte del reclutamiento. El segundo criterio, llamamos efectividad del reclutamiento, va a tratar un poquito más estos retos que tratan sobre la igualdad de acceso, sobre la alfabetización digital y sobre la calidad de la investigación. Para ello debemos considerar muchas cosas. Antes de iniciar el estudio y antes de ir votando cualquier tipo de estrategia, deberíamos conocer la alfabetización digital del grupo objetivo. Y sobre esto hay N.000 estudios que hablan sobre eso. ¿Sí? Entonces, si mi grupo objetivo es personas de cierta edad, de cierta condición, lo que sea, ¿cuál es esa alfabetización digital? ¿Es mejor un reclutamiento por medio de redes sociales o no? También debemos considerar el estigma asociado a la enfermedad o la condición, ¿cierto? Quizás una estrategia tipo A o tipo B no sea la mejor para una enfermedad que tenga un alto estigma social. Debemos tener clara la definición del grupo objetivo y cuál es su presencia en redes sociales. Si mi población base son jóvenes menores de edad, pues quizás Facebook no sea la mejor, ¿sí? Quizás un TikTok sea lo más conveniente. O lo contrario, si es gente mayor, pues un TikTok no me va a funcionar bastante. Todo esto va claro hacia la elección de plataformas adecuadas, ¿sí? Y la elección del tipo de estrategia de reclutamiento. Yo ahí entre paréntesis pongo el evitar el tipo D en grupos vulnerables, porque pues ahí sí hay una revelación no consentida de una enfermedad, especialmente en grupos vulnerables, esto puede ser muy problemático. Y además de eso, tener una expertise del equipo en comunicación digital, así como se tiene al químico, farmacéutico y la bacterióloga y el cardiólogo, el oftalmólogo, si hay un pequeño examen de ojos, pues alguien que conozca y sepa manejarse en redes sociales, alguien experto que conozca este fenómeno o este espacio social, público y que sepa manejarse en ese. Bueno. Ya cerrando, como recomendaciones, los beneficios de este reclutamiento son significativos, son bastante altos, valen mucho la pena. Y tenemos que saber que los riesgos dependen del contexto. No es el mismo tipo de riesgo cuando yo tengo una publicidad tipo A o una tipo B. No son los mismos riesgos cuando trabajo con una población que tenga una media de alfabetización digital alta o una de media de alfabetización baja. Se debe hacer una evaluación previa a cada estudio y esta debe basarse en los dos criterios expuestos. No es que yo decida a principio de año, bueno, todos los estudios clínicos van a ser, todo el reclutamiento va a ser tipo A, va a ser todo en redes sociales, sino para cada estudio entrar a ver los detalles y definir para poder lo que decíamos desde el principio. Intentar bajar esos riesgos y maximizar los beneficios. Se recomienda el uso de una matriz de elegibilidad para decidir su implementación y una planificación rigurosa que priorice la protección de los participantes. Se prioriza la protección de los participantes, pero los beneficios no son solo para los participantes. El costo-beneficio real también de esto hacia los centros y hacia los patrocinadores es altísimo. Un buen estudio anterior digamos, un estudio anterior a cada estudio clínico
también puede ser muy beneficioso. Entonces, recordar siempre que el contexto importa, tener claros estos criterios de información y consentimiento, información, no persuasión, consentimiento, todo el tratamiento de datos, ¿cierto? La efectividad del reclutamiento, esas consideraciones base, claves antes del estudio, tipo de población, tipo de alfabetización, presencia en redes, qué tipo de reclutamiento, etcétera, ¿sí? Como segunda grande, pues digamos que y es la más fácil, yo inhabilitaría ciertas interacciones como el comentar en los posts y siempre incluir esas palabras de concientización. Decir, oiga, recuerde que esto, el retuitear esto implica algo, el arrobar a alguien implica algo, ¿cierto? Y finalmente, pues comunicar esta estrategia con el comité de ética, estar en una comunicación abierta con el comité y decir, oiga, yo considero esto uno, esto otro, eh, incluirlo dentro de la presentación del protocolo puede ayudar a maximizar los beneficios, porque también hay dos partes que están ahí conectadas. Ya para finalizar, gran parte de este trabajo lo saqué de este artículo que se llama Ethical Issues in Social Media Recruitment for Clinical Studies, Ethical Analysis and Framework, es del 2022, los autores son todos de la Universidad Técnica de Múnich y se encuentra, digamos, es público en el Archivo de Literatura Biomédica de PubMed Center. Aquí ellos hablan más a profundidad, en otros contextos, ellos hablan desde Europa, pero digamos que las claves, digamos, es una base muy clave para poder seguir ahondando en este tema. Y eso es lo que les tenía preparado para el día de hoy. Espero les haya servido, gustado. Claro que sí, licenciado. Muchísimas gracias por su valiosa intervención y por las importantes reflexiones y enseñanzas que nos ha dejado en esta tarde. Invitamos entonces a los asistentes, si tienen preguntas o comentarios al respecto, que nos los registren por favor en el chat para que el licenciado pueda abordar las inquietudes que tengan. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Denis, buenas tardes, Buenas bienvenida. tardes. Tienes la palabra. Gracias. Bueno, me parece muy oportuna esta capacitación, digamos, hablar de esto es importante porque es lo que está pasando ahora. Luis Carlos, yo quería preguntarte, tú, porque me estoy imaginando aquí algunos, pero yo quisiera oírte a ti, ¿cuáles crees que pueden ser esos controles que podemos hacer sobre estas estrategias para que, por ejemplo, no se, tú sabes que uno sube algo a redes sociales y luego la gente lo empieza a pasar, a tomar pantallazos, se corta un pedazo? ¿Cómo serían esos controles para intentar mantener la integridad de la estrategia? Es que es muy complejo porque nos movemos dentro de un espacio que no es nuestro, dentro de una arquitectura que no es nuestra, dentro de unos algoritmos que no controlamos. Y las herramientas que tenemos a la disposición pues son mínimas, son quizás la inhabilitación de comentarios, eh, que realmente es la única que se me ocurre directamente que podamos hacer, además de la concientización, porque evitar que le tomen pantallazos, pues eso sería algo de Facebook o de la plataforma, ¿no? Nosotros no podemos implementar eso. Y pues el compartirlos también rompería digamos, con el propósito mismo que es darse a conocer. Entonces, digamos que estamos frente a un fenómeno que también nos excede y quizás dentro de bueno, que pasa con casi todas las tecnologías, ¿no? Y quizás lo que tenemos que hacer es intentar concientizar, esa es la clave. Dentro de nuestro mismo post hacer énfasis en cada uno de esos punticos que consideramos, oiga, esto puede ser información sensible. Sí, Denis. Bueno, es que a mí se me ocurren también desde, digamos, el actor de comité de ética, digamos, pedir que haya, por ejemplo, algo así como un margen, que coja la imagen completa. Con eso, digamos, uno también puede saber si la persona que le está llegando a uno lo vio completo o, bueno, digamos que eso podría ser. Lo otro es si son varias fichas, varias imágenes, pues ponerle como páginas, como 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, por ejemplo. Digamos que como comité de ética cuando vayamos a aprobar. Y lo otro es que pongan la Sí, sí. identificación
del investigador principal y el teléfono en la mitad, que es, digamos, que el espacio que estaría más protegido, no las esquinas, no la parte de arriba, no la parte de abajo, que es lo que a veces la gente sin querer, es que sin querer lo cortan, y entonces luego, por ejemplo, yo un día encontré una cosa de estas, una fichita de estas en WhatsApp, pero no, pues estaba mal. Lo otro que yo pensé cuando vi esa ficha, que yo no sé si eso lo aprobó un comité, no creo, era que no tenía fecha. Entonces me parece muy importante que sea claro la fecha. Entonces este estudio estará reclutando desde el 15 de mayo del 2025 al 15 de junio del 2025, porque luego la gente encuentra esto y llama y de pronto no le contestan, o no, es que esto era del 2022, entonces se generan falsas expectativas que también puede ser muy cruel en algunos escenarios específicos. Están buenísimas. O sea, la fecha, las fichas y todo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Lo que no te, perdona, lo que no te entendí en eso era lo del nombre, el contacto, no te entendí por qué tenía que estar en el medio. Ah, bueno, porque digamos que, bueno, yo cuando pienso en redes sociales pienso mucho en mis tías, ¿no? Que es como el chiste que todos hacemos y es como, ¿qué haría una tía? Entonces, Sí, a veces toman un pantallazo y quedó muy abajo la imagen, entonces cortan la parte de abajo y no se nota. ok. O cortan la parte de arriba y no se nota. O a veces cuando la publican en un estado no se fijan en que quede bien centradita la imagen, sino que el estado la amplía y queda solo el centro. Entonces, al menos, si pueden llamar, pueden preguntar. Y, no, y que refuerza un poco esta idea de tener que los centros también tengan dentro de su equipo alguien experto en medios, alguien que sepa todo este tipo de cosas que a uno también se le escapan porque no es usuario y que la colocación de nombres y fechas y todo, pues me parece también que es muy importante. Muchas gracias, Denis. A ustedes, gracias. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a los asistentes, al licenciado Luis Carlos por su excelente participación e intervención. A partir de la próxima semana estaremos entonces haciendo llegar los certificados de asistencia a este webinar. Nuevamente, muchas gracias para todos y que tengan feliz tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.